Bienvenidos de nuevo, amantes de las telenovelas turcas. Aquí estamos, vuestro canal favorito, el epicentro del drama, la pasión y las últimas novedades de nuestros actores y series turcas que tanto amamos. Hoy, 18 de febrero de 2025, estamos a punto de desatar una tormenta, un tsunami de información que cambiará la forma en que veis una de las parejas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es algo que ni los más optimistas fans podrían haber imaginado. Hemos estado investigando a fondo, siguiendo pistas, hablando con fuentes cercanas y, bueno, el resultado es simplemente explosivo. Pero antes de llegar al plato fuerte, necesitamos vuestra ayuda. Si sois de los que no se pierden ni una sola noticia del mundo de las series turcas, si os gusta estar al tanto de los últimos chismes y rumores, y si queréis ser los primeros en enteraros de todo lo que pasa detrás de las cámaras, suscribíos al canal. Es gratis, es rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Dale al botón rojo o activa la campanita y agárrate fuerte, porque esto está a punto de explotar. Bien, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de química, romance y una legión de fans que sueñan con verlos juntos en la vida real. Desde que protagonizaron Erkenzicus Pájaro Madrugador, la conexión entre ellos fue innegable. La prensa, los fans, todos se preguntaban si lo que veíamos en pantalla era solo actuación, o si había algo más. Y aunque ellos siempre lo negaron, la esperanza nunca murió. Después del éxito arrollador de Erkenzicus, sus caminos se separaron. Can se mudó a Italia, conquistó el corazón de las italianas y aprendió el idioma, mientras que Demet continuó triunfando en Turquía con otros proyectos. Parecía que el cuento de hadas había terminado, que el romance, si es que alguna vez existió, había quedado en el pasado. Demet se casó con Ozan Koç en una boda fastuosa, con cientos de invitados, vestidos espectaculares y una felicidad que parecía desbordar la pantalla. Can, por su parte, seguía soltero o enfocado en su carrera y en sus proyectos benéficos. La vida seguía su curso y la idea de ver a Can y Demet juntos parecía cada vez más improbable, casi una utopía. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro de esos que solo vemos en las telenovelas que tanto amamos. Porque, como bien sabéis, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y las apariencias, a menudo, engañan. Porque aunque Demet estaba casada y Can seguía con su vida en Italia, la conexión entre ellos, esa chispa que encendió Erkenzicus, nunca, pero nunca se apagó. Y aquí viene la bomba que os prometimos: Can Yaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo habéis oído bien. Después de años de rumores, de silencios, de negativas y de vidas separadas, Can y Demet volverán a compartir pantalla. Y no solo eso, sino que esta vez la serie será aún más ambiciosa, más romántica y, según nuestras fuentes, mucho más picante. ¿Os imagináis la química que van a desplegar? ¿Os imagináis la pasión que van a transmitir? Va a ser una locura, una auténtica bomba de relojería para nuestros corazones telenoveleros. Pero esperad, que aún hay más, mucho más. Porque la cosa no se queda ahí. Demet, como sabéis, se divorció de Ozan hace unos meses. Un divorcio que, según la prensa turca, fue bastante amistoso, pero que a nosotros nos hizo levantar una ceja muy arqueada. Y ahora, con esta noticia de la serie, todo empieza a encajar como las piezas de un rompecabezas. Porque, según nuestras fuentes, el divorcio de Demet no fue tan amistoso como se dijo. Al parecer, había tensiones, había desacuerdos y, sobre todo, había una sombra que planeaba sobre el matrimonio, la sombra de Can Yaman. Porque, según nos cuentan, Can y Demet nunca dejaron de estar en contacto. Mantuvieron una amistad a distancia, se apoyaron mutuamente en sus proyectos y, lo más importante, nunca olvidaron lo que sintieron el uno por el otro. Y cuando surgió la oportunidad de volver a trabajar juntos, la chispa volvió a encenderse con aún más fuerza, como un volcán en erupción. Y aquí es donde entra en juego el divorcio de Demet. Al parecer, Ozan no estaba muy contento con la idea de que su mujer volviera a trabajar con Can. Tenía celos, tenía inseguridades y, lo peor de todo, tenía razón. Porque, según nos cuentan, Demet y Can están más unidos que nunca. De hecho, hay rumores, susurros que llegan a nuestros oídos desde las profundidades de Estambul, de que durante las negociaciones para la serie, Can y Demet se escaparon juntos unos días a Italia. ¿A Italia? Un viaje secreto, lejos de las cámaras y de los paparazzi, donde pudieron reconectar,
revivir viejos sentimientos y, según nuestras fuentes, que son muy fiables, creednos, darse una segunda oportunidad. ¿Os imagináis? Can y Demet junto. Ese de nuevo más enamorados que nunca y a punto de revolucionar el mundo de las telenovelas turcas. Es una historia de película, lo sabemos, pero creednos, es real. Ahora bien, hablemos un poco de la serie. Todavía no hay muchos detalles confirmados, pero lo que sí sabemos es que será una producción de altísimo nivel, con un presupuesto millonario y un equipo técnico de primera. La historia, según nos cuentan, será una mezcla explosiva de romance, drama y comedia, con toques de suspense y acción. Can y Demet interpretarán a dos personas que se conocen en circunstancias muy particulares y que, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Habrá obstáculos, habrá enemigos, habrá secretos, pero al final el amor triunfará. O eso esperamos, porque si no triunfa, nosotros haremos una manifestación frente a la productora. El rodaje de la serie comenzará en primavera y se espera que se estrene a finales de este año. Aún no se sabe en qué canal se emitirá, pero hay varias cadenas peleándose por hacerse con los derechos. Y no es para menos, porque esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, es una fórmula infalible, una bomba de taquilla asegurada. Pero volvamos al tema principal, Can y Demet. Más allá de la serie, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Son solo amigos, compañeros de trabajo o hay algo más, un fuego que arde bajo la ceniza? Pues bien, según nuestras fuentes, que repito son de total confianza, la relación entre ellos es mucho más profunda de lo que se imaginan. Se han convertido en confidentes, en almas gemelas, en dos personas que se entienden a la perfección con solo una mirada. Y aunque todavía no han confirmado públicamente que están juntos, todas las señales apuntan a que sí, a que el romance es un hecho consumado. Les hemos visto juntos en restaurantes exclusivos, en eventos sociales de alto postín, incluso en el aeropuerto intentando pasar desapercibidos, pero los paparazzi son implacables, como tiburones hambrientos. Y las fotos que hemos conseguido son bastante reveladoras. Se miran con complicidad, se ríen juntos, se tocan con una ternura que traspasa la pantalla. Hay una química innegable, una conexión palpable entre ellos. Y aunque no podemos asegurar al 100% que son pareja, porque hasta que no lo confirmen ellos, todos son rumores, estamos casi convencidos de que sí, de que el amor ha vuelto a florecer entre ellos. Y si no lo son, están muy cerca de serlo porque la chispa que encendió Erkencikus nunca se apagó, y ahora, con esta nueva serie, se ha reavivado con aún más fuerza, como un incendio forestal en pleno verano. Así que preparaos porque estamos a punto de presenciar el romance del año, el romance que romperá todos los récords de audiencia. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo en la pantalla y, probablemente, también en la vida real. Agarraos fuerte. Y ahora, para añadir aún más leña al fuego para hacer que la llama del rumor se convierta en un incendio incontrolable, os vamos a contar una anécdota que nos ha llegado de una fuente muy, pero que muy fiable, alguien que estuvo presente en el momento exacto. Al parecer, durante una de las sesiones de fotos promocionales de la serie, Can y Demet se dejaron llevar por la pasión y se besaron apasionadamente. Un beso que no estaba en el guión, un beso improvisado, un beso que dejó a todo el equipo boquiabierto sin palabras. Y lo más sorprendente de todo es que nadie les dijo nada, nadie les interrumpió, nadie les pidió que repitieran la toma. Todos entendieron en ese instante mágico que ese beso era algo más que una simple actuación. Era la confirmación silenciosa de que entre Can y Demet hay algo muy especial, algo que va más allá de la amistad y la profesionalidad. La tensión era palpable, el aire vibraba con una energía incontrolable. El beso fue largo, intenso, lleno de emoción. Se podía sentir la pasión en el ambiente, la conexión entre ellos era innegable. Después del beso, Can y Demet se separaron lentamente, se miraron a los ojos y sonrieron. Una sonrisa cómplice, una sonrisa que lo decía todo. El equipo, aún en shock, rompió en aplausos. Era evidente que habían presenciado algo único, algo que quedará grabado en la memoria de todos los presentes. Así que ahí lo tenéis, la bomba que os prometimos al principio del vídeo. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a protagonizar una serie juntos y, según nuestras fuentes, están más enamorados que nunca. Una historia de película, lo sabemos, pero real. Una historia que nos demuestra que el amor, a veces tarda en llegar, pero cuando llega, lo hace con fuerza, como un tsunami que arrasa con todo.
Y que los finales felices, aunque parezcan imposibles, existen, solo hay que tener paciencia y creer en la magia del amor. Pero la historia no termina aquí, porque nosotros, como buenos investigadores telenoveleros, hemos seguido tirando del hilo y hemos descubierto aún más detalles jugosos. Al parecer, la nueva serie de Can y Demet no solo será un éxito en Turquía, sino que también se espera que conquiste el mercado internacional. Hay varias plataformas de streaming interesadas en adquirir los derechos de emisión, y se rumorea que una de ellas está dispuesta a ofrecer una cifra millonaria. Estamos hablando de un bombazo global. Además, hemos sabido que la serie contará con un guión muy cuidado, lleno de giros inesperados y personajes complejos. Los creadores de la serie quieren explorar temas como el amor, la amistad, la familia, el éxito y el fracaso, todo ello aderezado con una buena dosis de humor y romance. Va a ser una serie que nos hará reír, llorar y suspirar. Y por si todo esto fuera poco, hemos descubierto que la banda sonora de la serie será espectacular. Contará con canciones originales interpretadas por artistas de renombre y también incluirá algunos clásicos de la música turca. Preparaos para enamoraros de la música tanto como de la historia. En resumen, hemos destapado un bombazo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a trabajar juntos en una nueva serie que promete ser un éxito mundial. Además, hemos revelado detalles sobre el divorcio de Demet y su posible romance con Can, incluyendo rumores de escapadas románticas y un beso apasionado fuera del guión. Una historia que nos tiene a todos en vilo y que seguiremos muy de cerca, con lupa y sin perdernos ni un detalle. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, por aguantar nuestra verborrea y por compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido y, sobre todo, que os haya dejado con la boca abierta, como a nosotros cuando descubrimos toda esta información. A nosotros nos ha encantado compartir esta noticia con vosotros, porque sabemos que sois tan fans de Can y Demet como nosotros, o incluso más. Ahora, queremos saber vuestra opinión, necesitamos escuchar vuestras reacciones, queremos saber qué pensáis de todo esto. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Estáis emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Creéis que realmente son pareja? ¿Qué esperáis de la nueva serie? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo, que estamos deseando leerlos, devorarlos como si fueran baklava recién hecha. Y para terminar, os pedimos un último favor, el favor más importante de todos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, un me gusta gigante que se vea desde Turquía. Si queréis compartir esta noticia con vuestros amigos y familiares, compartid el vídeo en vuestras redes sociales, que se entere todo el mundo. Y lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal, uníos a nuestra familia telenovelera. Así nos ayudaréis a seguir creciendo y a seguir trayéndoos contenido fresco, jugoso y explosivo como este. Recordad, aquí estaréis siempre al día de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, con el chisme mejor informado y las noticias más exclusivas antes que nadie. Así que no os perdáis ni un solo vídeo, activad la campanita para que os avise cuando subamos algo nuevo. Y preparaos porque lo mejor está por venir, os lo prometemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el amor triunfe.